Bienvenidos todos de nuevo a este su programa de entrevistas, en este que ya es su canal. Si es la primera vez que nos visualizan o si es de las personas cada día más, gracias a Dios, que nos siguen habitualmente y no se han suscrito, están a tiempo. Y si dan a la campanita de notificaciones, pues les llegarán los distintos episodios sin necesidad de buscarlos. En este sentido, quiero agradecerles enormemente la aceptación que ha tenido la última entrevista, que hemos batido récords de audiencia y de suscripción. Y estoy seguro que hoy va a pasar lo mismo. Y es que verán, tenemos con nosotros a uno de los comunicadores más influyentes de este país, incluso a nivel internacional, y que no necesita ningún tipo de presentación. Así que, sin más ni menos, coronel Pedro Baños. Don Pedro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias por los elogios, pero no es así. Tú sabes que el gran comunicador es Iker Jiménez. Así que yo solamente soy un modesto aprendiz de muchos grandes comunicadores que hay en España, gente valiente que sigue peleando por tener un periodismo honesto, porque se está perdiendo la deontología profesional del periodismo, lo estamos viendo, convertidos muchos de ellos en verdaderos activistas, lo estamos viendo estos días, lamentablemente, porque el verdadero periodista no puede tener bando. O sea, su bando debe ser la ciudadanía. Perdona que me enrolle con esto, pero creo que es importante. No, sí, y vamos a empezar por ahí, fíjate, así que, mira. En democracia, el periodismo es esencial, es un pilar clave de un sistema democrático. Y su misión sagrada es precisamente vigilar, controlar, denunciar los excesos del poder, pero de todo el poder, de donde venga. Si un periodista, ya sabéis lo que te va a decir cuando aparece en televisión, eso no es un periodista, es un activista. Lamentablemente es lo que estamos viviendo, Javier. Lo estamos viviendo estos días. O sea, hay cosas que son injustificables. Y cómo personas que se supone que son inteligentes, pues hacen una serie de comentarios que ellos mismos se están descalificando. Y lamentablemente, pues esto lo que significa es que la polarización extrema a la que nos han llevado en los países democráticos, pues también repercute en eso que estamos comentando, que debería ser un pilar fundamental de cualquier sociedad que se considere democrática, que todavía se sigue considerando democrática. Y a mí me produce de verdad un pesar, ¿no? Porque, claro, ¿quién va a controlar entonces esos excesos? Lo primero de todo, felicitarte por tu canal de Coronel, un canal de YouTube que en pocos meses ha llegado a 300.000 personas suscritas. Antes de ayer que estaba repasando esta entrevista, llevabas 318.000 suscriptores. O sea, en una semana habías conseguido 18.000. Eso es una barbaridad. Y precisamente sobre eso, sobre el tema de la información alternativa, te iba a preguntar. Lo primero, ¿eres consciente de la responsabilidad que has adquirido con ese canal? Pues mira, no lo esperaba en absoluto. Esto empezó de una manera de... Algunos sí. De tenerme atado en casa, de que no estuviera todo el día por ahí, porque he quedado un poco tocado de salud, y entonces la familia también, en cierto modo, me lo exigía, pero jamás esperé que tuviera este desarrollo, ni muchísimo menos, ¿no? Esta evolución. Pero ya ves que yo lo que intento primero es que la persona que venga se exprese con absoluta libertad e intentar traer personas de todos los perfiles. De todos los perfiles. He traído de todo el arco, y es más, y se he propuesto a personas también, que vengan absolutamente de todos los perfiles, porque creo que todo el mundo tiene algo que contar, todo el mundo puede aportar algo, y yo solamente pongo un límite. El único límite que, por supuesto, ese jamás permitiría que nadie lo sobrepasara, que es el amor a España y a todos y cada uno de los españoles, o de las personas que viven en España. ¿Por qué? Porque cada uno puede tener su ideología. Yo he traído a marxistas, a comunistas, es decir, gente de derechas, a ultraliberales, pero para mí todos tienen un principio fundamental, que quieren lo mejor para España. En cambio hay personas que lamentablemente, y lo estamos viendo incluso algunos con altísimos cargos, que la triste realidad es que atacan a su propio país, que es que desprestigian a su propio país, que están haciendo daño a España. Eso, desde luego, jamás yo traería una persona que, desde luego, con ese perfil en absoluto. Lo demás, ya te digo, me da igual, o sea, que es que porque efectivamente hay muchas maneras de sacar el país adelante y a lo mejor pensamos que el que tenga una idea que es la acertada y a lo mejor no es así. Y lo que quiero precisamente en el canal es una pluralidad de ideas, como digo siempre, que no queremos ninguno tener la verdad, porque ninguno estamos en posesión de la verdad, ni tener la razón tan siquiera, sino aportar datos para que los oyentes, los suscriptores, las personas que luego, al margen de que estén suscritas o no, pues que vean el programa, que lleguen a sus propias conclusiones. Creo que esa es la verdadera democracia. Con respeto total, yo nunca meto el dedo en el ojo absolutamente a nadie.
Hago preguntas, evidentemente, pero para, digamos, para que esa persona se sienta cómoda y de verdad cuente todo lo que quiera contar. Y además me suele pasar que luego lo cuentan durante mucho más tiempo del que habíamos incluso pactado inicialmente. Personas que te dicen, oh, como mucho 1 hora porque me está esperando la familia. Y algunos que les digo, oye, ¿sabes que llevas ya 2 horas y media? Y ni ellos mismos se lo creen. Porque ¿sabes lo que pasa? Que en televisión es pam, pam, pam. Son 3 titulares, 4 ideas, que encima de eso, hay veces 8 personas en la misma mesa, que es imposible contar nada, ¿no? Y en cambio, en un canal en que tú dejas hablar a la gente que de verdad tiene conocimientos, cada uno, ya te digo, cada uno con su ideología, con su manera de pensar, pero personas que han tenido mucha experiencia, que han tenido muchísimo recorrido, claro, pues se sienten cómodas y te lo cuentan. Ahora te quiero traer, que me lo ha propuesto ella, a una mujer que tiene casi 90 años. Una mujer que tiene 90 años. Ha tenido una vida espectacular, se me contactó por correo electrónico, una vida espectacular. O sea, ya lo veréis, o sea, además muy, muy de extrema izquierda, por lo menos en su juventud, luego se fue descreyendo, ya mismo me lo ha dicho, llegó a ser combatiente en algunos escenarios, ya os digo, no quiero daros más pistas, pero cuando me lo ha ofrecido digo, ¿cómo no? Es una persona que seguro que tiene tantas experiencias vitales y que nos cuente cómo ella está viendo una sociedad que, especialmente para los más jóvenes como los que estáis aquí, pues, oye, no es la mejor del mundo, ¿para qué nos vamos a engañar? Es decir, muchas veces todo aquello que nos habían prometido, que esa evolución de cómo iba a ir todo a mejor, cómo íbamos a estar una mayor igualdad social, y no es cierto. Estamos en una profunda polarización, no solo política, sino también económica, y va a ir a mucho más. Estamos hablando de que en las grandes ciudades como es Madrid o Barcelona, el otro día estando en Sant Jordi, en Barcelona, me contaba una persona de unos 50 años que estaba viviendo en una guardilla que era un trastero, había sido un trastero, sabes que en algunos los trasteros los tenían no abajo sino arriba, una habitación mínima, 350 euros. Es que es vergonzoso lo que está sucediendo. Y que nadie está tomando medidas, o muchos gobiernos progresistas, mucho no sé qué, se nos llena a todos la boca de todo lo que queramos, pero la realidad es otra, la realidad de la calle, del día a día es otra. Como cuando te dice, no, es que este mes, oye, qué suerte que la inflación de la subida de los alimentos solamente ha sido el 3,5%, ha sido inferior que la del mes pasado, qué bien vamos. Es mentira, porque es un 3,5% que se acumula al que había subido el mes anterior, que a su vez se acumulaba con respecto al mes anterior, solo tenemos que ir a comprar cualquier cosa. Es decir, para que veamos cómo una sociedad que nos habían prometido que iba a evolucionar, que iba a mejorar, que iba a haber mayor justicia, mayor igualdad, y estamos viendo en los países democráticos, que no es así ni mucho menos. Y por tanto creo que eso lo debe denunciar tanto en un sentido como en otro, ¿no? Y por eso personas que te vienen y te cuentan otras realidades y dices, oye, pues a lo mejor hay algo que reformar de verdad a fondo, que hay que reformar mucho, tú lo sabes. Si hablamos de cómo está el sistema judicial, ¿de verdad hay independencia judicial en España? ¿Auténtica? Eso no es un pilar más que fundamental, más que todavía que el de la prensa, si cabe. ¿Y qué nos está pasando? Y además, ¿y por qué lo estamos permitiendo los ciudadanos? Este deterioro en todos los órdenes. Es decir, y hay muchas cosas de las que hablar y creo que por eso es importante, pues como haces tú en tu canal, que llevas mucho tiempo trabajando en ello y haciéndolo muy bien, eso lo tienes que ver aquí todas las personas que nos están viendo en directo. Pues hay que hablar de estas cosas, hay que hablar, que cada vez sabes que cuesta más, que no es fácil, luego vamos que a es la otra parte. Luego vamos a hablar de eso. ¿Crees que los medios tradicionales de prensa, radio, prensa y televisión están cambiando esa capacidad que tenían de trasladar el mensaje político en la sociedad por este nuevo movimiento de información alternativa? Absolutamente. Mira, la televisión cada vez se ve menos, la televisión convencional, ¿no? Pero los datos son demoledores, pero estamos hablando de menos de, a lo mejor que de los años 60, o 70, que prácticamente no había... 25%. Barlovento hizo un informe la semana pasada que salió en el cual desde hace 20 años para acá la gente ve un 25% menos de horas de televisión, pero a mayores en el 2022 ha sido el año que menos, desde que hay registros, el año que menos televisión se ha visto en la historia, y en 2023 hay más de 3 millones de personas que no han visto la televisión en un año nunca. Si a eso unimos que gente como tú, el 70% del público en general se está ya nutriendo, informándose a través de redes sociales como YouTube, y apareces gente como tú y ahí es donde está el cisma. Totalmente. Mira, aunque veas mucha publicidad, la publicidad está pagando muy poco porque hay pocas visualizaciones. O sea, un programa de por la mañana, aunque penséis de la televisión que queráis, la cadena que queráis, puede estarlo viendo 70, 80.000 personas.
Es decir, cuando un programa como este, lo que tú dices, puede verlo 1 millón de personas perfectamente, ¿no? Yo he visto programas tuyos de 840.000 personas, no hay ningún programa en Ya televisión. tenemos alguno de directos ya que llega al millón. No hay ningún programa de televisión. Ahora mismo no hay ningún programa ninguno. que se dirija y además sin publicidad, directo y además que interactúes con la gente, que esa es otra, como tú bien sabes. Eso es, mira, a mí muchas personas por la calle que me paran habitualmente, preguntan sobre todo por Iker, y me dice, ya el único programa que había en televisión, Cuarto Milenio y Horizonte, lo demás ya no vemos nada. Entre otras cosas porque se ha producido un gran descrédito una vez más del periodismo. 27% de la población española no cree, solamente un 27% de población española cree en los medios de comunicación, los demás no creen nada. Pero eso es muy triste, de verdad, es tristísimo, una vez más, porque es que esa función del periodismo es esencial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente, sobre todo a partir de una cierta edad hacia abajo, la televisión convencional no la ven, es que ni se la plantean, ¿no? Ni se la plantean. Pueden estar viendo las plataformas, pueden estar viendo los YouTube, pueden estar viendo Twitch o lo que sea, ¿no? Pero claro, ahí viene la otra parte, que entonces cómo controla el poder, que siempre ha controlado, siempre, de una manera o de otra, sea con los servicios de inteligencia, porque no olvidemos la operación Mockenberg, es decir, que esto no es de ahora, cuando la CIA compraba a periódicos y a periodistas, o sea que eso ha pasado siempre, eso no es nuevo en absoluto, ¿no? Pero pensemos a través de la publicidad institucional o a través de presionales de muchas formas, ¿no? Y más pensando ahora mismo el periodismo como está, que los sueldos son muy bajos, eso es el que tiene, hay algunos que están de becarios casi permanentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo el poder va a controlar la difusión de la información en estos medios alternativos, que ya no son tan alternativos, que ahí son principales? Y es lo que nos está pasando. Entonces sacan esas normativas de la propia Unión Europea, que ahí está, cómo está presionando a todas las plataformas con lo de que le llaman la desinformación, el contenido inapropiado, los delitos de odio, o sea, unos cajones desastre donde tú puedes meter absolutamente todo. ¿Qué es contenido inapropiado? El otro día, por poner muchos casos, le ha pasado, que además se llevó un gran disgusto porque creo que no se lo esperaba, le ha pasado al propio Iker Jiménez, por primera vez, le pasó el otro día a Rubén Gisbert, con más de 30.000 personas que habían visto el programa en directo, con más de 1 millón de visualizaciones y a base de denuncias masivas que están perfectamente organizados, diciendo que era desinformación lo que estaba poniendo, pues le retiran el vídeo. Esto funciona así. Entonces, el ataque va a ser sistemático, pero esto no está pasando en España, está pasando en Canadá, está pasando en Brasil, está pasando en Australia, podemos ir a la prensa internacional y te lo están contando. El propio Elon Musk lo está denunciando todos los días porque cómo están eliminando sistemáticamente cuentas y tweets, o posts como le dice ahora, en X, lo que es la antigua Twitter. Lo están haciendo sistemáticamente, porque evidentemente los gobiernos que siempre habían controlado la información que se difundía en los medios de comunicación tradicionales, si ahora ha pasado a otros lugares, tienen que ver cómo lo hacen. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues sabéis que hay muchas formas. Hay desde crear estos bots que simulan ser, por ejemplo, personas que en una habitación como esta, en cualquier país del mundo, pues eso puede hacer de cualquier país del mundo, igual tiene 200 móviles que van simulando que son personas distintas, y luego todo lo que ayuda la inteligencia artificial precisamente a todo este proceso. El otro día hubo un programa muy bueno, si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis, el jueves pasado, no este jueves, el anterior, en el que Chema Alonso en Horizonte explicaba cómo a través de inteligencia artificial se puede destruir en horas, en minutos, a una persona. Como lo que hemos hablado muchas veces, ya no el asesinato social, sino el asesinato digital. O sea, crearte todo tipo de falacias, de injurias, de mentiras, y te pueden destrozar, porque luego, una vez que te han creado esa mala fama, por así decirlo, el recuperarla es prácticamente imposible, porque lo que se viraliza precisamente siempre es lo negativo y no lo positivo. Y así está funcionando. Y ahí están actuando servicios de inteligencia, ejércitos enteros de países que tienen hasta divisiones para actuar en el ciberespacio, porque claro, si todo está en el ciberespacio, pues hay que controlarlo y regularlo de alguna forma, evidentemente en favor de las narrativas oficiales, sea la de los gobiernos de los países o sea las narrativas comunitarias de la Unión Europea. Si a esto le unimos lo que pasó hace 15 días, que ni más ni menos que un juez de la Audiencia Nacional quiso cerrar Telegram, casi nada. Y ahí, claro, ahí se dan dos dicotomías y además que yo creo que son oxímoron, o sea, es algo inenarrable.
Los medios de comunicación, Mediapro, Atresmedia y el Grupo Prisa, son los que solicitan a un juez que censure un canal de comunicación. Eso lo hacían antes las dictaduras. O sea, hemos llegado a que los propios medios de comunicación soliciten censura, porque alguien se va a creer que la solicitud era en base a que se mandaban enlaces con los canales de los partidos de fútbol. Está en juego la libertad de Sí, expresión. y porque decían que les sacaban cortos, por así decirlo, shorts que dicen ahora, de sus programas y que los difundían en las redes sociales. Es verdad que hay algunas cadenas que son muy estrictas en el sentido de que no permiten, por ejemplo, que un programa suyo se cuelgue ni siquiera parcialmente en YouTube, por ejemplo, pongas una parte de su programa en YouTube. Eso hasta cierto punto sería comprensible, pero lo que estamos hablando es del otro tema, del tema económico. Claro, si ellos están perdiendo fuerza, están perdiendo fuelle y por tanto están perdiendo capacidad económica porque no hay visualizaciones, una vez más, recordemos que la publicidad paga según, no según, porque nos puede parecer que 15 minutos de publicidad, pero en realidad están pagando muy poco porque lo está viendo poca gente. Entonces, y hoy se sabe, porque con las televisiones inteligentes, además de los dispositivos que había clásicos, se sabe perfectamente el número de personas que lo están viendo, haciendo unos cálculos ahí, hay veces que son un poco extraños, pero se puede saber. ¿Qué significa? Que les preocupa que precisamente se esté desplazando a otras plataformas y que se esté viendo en otros formatos, ¿no? Y claro que sí. ¿Cuál es el problema? Que es que ahora mismo, bueno, el otro día visteis que hay una noticia de que Interpol ha pedido que poder entrar en los cifrados de WhatsApp. Aparte que eso sabemos que se podía entrar, eso es otra cosa. A pesar de que esté descifrado ahí, eso con 200 no sé cuántos bits y tal, se podía entrar. Pero, porque lo decía el propio WhatsApp incluso. Pero claro, es que la cuestión es que oficialmente se pueda paralizar algo donde ahora mismo, a través de los canales de Telegram, se difundía muchísima información que no interesaba que se difundiera. Porque es cierto que dependiendo a qué canales sigas en Telegram, puedes estar recibiendo información en tiempo real, la que ahora mismo no nos llega a través de los medios de comunicación tradicionales. Y pongo el caso, una vez más, de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, aquí no hay imágenes de combates nunca. O sea, vuelvo a insistir, y creo que lo he dicho ya alguna vez en tu programa. Los hubo de Bagdad los hubo, Bagdad que cuando Saddam Hussein ahí sí que se veía y aquí claro. No se ve, y fíjate que no había medios antes, y los que hay ahora. Hay más imágenes de combates y de las trincheras de la Primera Guerra Mundial que de Ucrania. Entonces, donde si quieres ver lo que debe estar pasando en Ucrania, que hay que ver de todos los lados, por supuesto, porque aquí confianza en ninguno, no olvidemos que esto es un juego al que juegan todos, aquí no hay buenos ni malos, todos juegan exactamente a lo mismo. Tienes que entrar en estos canales de Telegram, y hay algunos que te están poniendo en tiempo real todo lo que está sucediendo. Esto no te lo ponen las televisiones. Televisiones que además se ha perdido, otra parte que se ha perdido son los corresponsales de verdad, no freelance, que luego les ponen ahí 20 capuchones y les ponen el capuchón de turno en el micrófono, con el anagrama de la cadena a la que en su momento están emitiendo, pero eso ya no existen. ¿Y de qué vivimos básicamente? ¿De qué viven estas grandes cadenas aquí nacionales? Viven de la información que les proporcionan las grandes agencias de noticias internacionales. Con lo cual ya la información ya de por sí viene ya muy condicionada en muchos casos. Aquí se le da un pequeño refrito, se le reinterpreta según la línea editorial, por así decirlo, y ya está, eso es lo que conocemos. Y en muchos casos la prueba está que prácticamente la misma noticia la estamos viendo en todas las cadenas, da igual que pongas una que pongas otra. Porque es la realidad, no hay corresponsales como había en su momento. Otra cosa que se ha perdido es el periodismo de investigación. El periodismo de investigación a largo plazo ya no existe. Yo conocía periodistas, no voy a citar el medio, los 3 principales periódicos nacionales, y 2 periodistas que hacían esas investigaciones, oye, para sacar algo dentro de 8 meses, de 1 año, de año y medio, ya no están, les han pasado a otras partes del periódico. Porque, entonces, es lo que hablamos, que es una perversión en gran medida del periodismo con todo el significado que tenía, y en cierto modo, bueno, no olvidemos que aquí hay probablemente el que sea el principal periódico de España, tiene una deuda de cientos de millones de euros, que tenía que estar cerrado. Tenía que estar cerrado y está sostenido artificialmente porque a alguien le interesa que siga mandando mensajes, que nos podemos imaginar para qué. Pero te quiero decir que esa es la realidad del periodismo. Con lo cual, es que, ya te digo, a mí me preocupa
porque es que eso es un deterioro, eso significa, abunda en el deterioro que estamos viviendo de la democracia en general. Y ahora que dices esto, Pedro, vamos a ver, no estamos pasando de una democracia a una tecnocracia, quiero decir, un sistema que antes era democrático y que la gente opinaba y luego cada uno votaba lo que quería. Ahora las opiniones y qué es verdad o qué es mentira o qué es un bulo o qué no está en manos de unos algoritmos que ¿quién controla eso? Hombre, sabemos para qué lo controla, pero ¿quién es en realidad? Porque Elon Musk, bueno, ahora te voy a preguntar por Elon Musk. Sí, se controla. Porque al final que eso la disculpa muchas veces dice, la culpa del algoritmo, ¿no? El algoritmo es una fórmula matemática. Para que todos lo entendamos, seguro que aquí lo sabéis mejor que yo, es una fórmula matemática que lo que permite es la gestión de gran cantidad de datos en un espacio de tiempo muy breve. Eso es un algoritmo. Evidentemente, cuanto más sofisticado, pues mayor cantidad de datos te puede gestionar y en un espacio de tiempo todavía más corto. Pero alguien la ha programado, por así decirlo, ¿no? Que además está pasando porque hay grandes plataformas, que no vamos a citar, que están despidiendo a las personas y la están sustituyendo por inteligencia artificial. Con lo cual antes hay veces que podías protestar, es decir, una plataforma decía, oye, ¿por qué me has eliminado este vídeo? Y podías a lo mejor, si insistías mucho, a lo mejor hasta conseguías el teléfono de alguien al que llamarle allí en Estados Unidos o en Irlanda o donde fuera, ¿no? Pero ahora ni eso. Te contesta una inteligencia artificial que le vuelves a decir, oye, mira, pero es que esto, y te voy a mandar el mismo mensaje, y te voy a mandar el mismo mensaje, es decir, te aburre, ¿no? Es así está funcionando. Pero claro, sí que hay alguien que lo controla, no olvidemos que habrá alguien detrás, y mira, esto lo enlazamos con lo que decíamos antes, esa polarización económica, porque quien va a controlar a partir de ahora, y ya de hecho está pasando en las sociedades, va a ser aquellos que estén precisamente relacionados con la alta tecnología, los que controlen la tecnología. Los demás vamos a ser, primero, prescindibles, que es lo que nos va a pasar, nos van a tener, digamos, mantenidos artificialmente para que protestemos lo mínimo posible, entretenidos al máximo, incluso drogados, porque estamos yendo también en esa línea, para que tampoco molestemos, y todo se va a concentrar en esa élite relacionada con la tecnología, que ya de hecho lo estamos viviendo. Pero fíjate, eso lo relacionamos con lo que tú decías de la democracia y votar. El voto cada vez va a estar mucho más dirigido y más condicionado. Ahora mismo, todos los que estamos aquí en esta sala, hay alguien que sabe a quién vamos a votar cada uno de nosotros en las próximas elecciones, aunque todavía nosotros tengamos dudas, a través de los algoritmos y de la información que vamos proporcionando, con todo lo que hacemos, lo que compramos, con quién nos relacionamos, lo que vemos, porque cuando estamos viendo un dispositivo, el dispositivo inteligente, el dispositivo también te está viendo a ti, sea TikTok, sea HBO, sea Netflix, sea lo que sea, está recabando información sobre ti. Que lo que le preocupa a Estados Unidos, que por eso que decía que quería prohibir TikTok en Estados Unidos, no es porque los datos que proporciona, no, sino porque se lo está mandando a China. Porque lo que le dice, no, si, a lo mejor si me vendes la propiedad y que lo gestione una empresa estadounidense, a lo mejor sí te dejo que siga. O sea, no es por el bienestar de los ciudadanos, evidentemente, pero mira, el tema del voto. Esto es tan preocupante que lo que pasa es que tenemos muy poca memoria y enseguida se nos pasa todo, aunque sea el mayor de los escándalos, ¿verdad? No olvidemos lo que significaron los Twitter Files. Los Twitter Files, lo siguiente, para hacerlo muy breve. De repente, compra Elon Musk Twitter y se entera y por eso expulsa a todos los directivos prácticamente, y se entera de que esos directivos habían sido presionados de una forma o de otra, extorsionados o comprados por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses para que a través de maniobras tremendamente torticeras, porque no tiene otra expresión, se consiguiera que en la plataforma todo lo que hubiera beneficiara a Joe Biden para que saliera presidente. Por ejemplo, eliminando cualquier crítica o cualquier comentario o cualquier análisis sobre los escándalos de su hijo Hunter Biden. Esos son los Twitter Files. Y se puede comprobar, se puede ir ahí y verlo, o sea, es decir, que está ahí. Pero es que ahora lo que nos lleva avisando, y lleva avisando bastante tiempo Elon Musk, que va a pasar lo mismo en las siguientes elecciones presidenciales, que ya se está preparando para volver a manipular todas las redes sociales en beneficio de Joe Biden. Y lo está avisando Elon Musk. Es decir, porque claro, si los ciudadanos, que no tenemos por qué entender de todo, a mí me engañan todos los días, evidentemente como a todos los demás, porque hay muchos aspectos en los que yo no domino en absoluto, incluso de los que domino también me engañan. Pero ¿qué significa?
que si tú de lo que no sabes no te permiten llegar a conocerlo, claro, pues tú al final, y solamente te ponen una imagen idílica de uno de los candidatos y el otro resulta que es malo, malísimo, es poco menos que la reencarnación del demonio y todo, y le están acusando por todos los lados, y ha hecho todo tipo de barbaridades, y del otro es todo dulzura y paz y amor, pues al final, evidentemente, te están condicionando tu voto. Lo queramos o no lo queramos, ¿no? Y eso es como está funcionando. Esto lleva tiempo y lo están avisando para las siguientes elecciones de qué puede pasar, para que veamos que nuestro margen de libertad o nuestra capacidad de decisión en este sistema democrático cada vez está mucho más limitada. Y ahora que comentas esto, Pedro, ¿tú no crees que precisamente ese miedo a no controlar la información y esa obsesión que tienen ahora mismo todos políticos, mira lo que está pasando en España, pero por ejemplo lo que está pasando también en Estados Unidos, ahora en junio va a haber elecciones europeas y en el 5 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Según las encuestas, se habla de un corrimiento ideológico tremendo en el mundo, girando a la derecha, lo que llaman ultraderecha, fascismo, conspiranoicos, todo. Vale. ¿Es ese temor real lo que hace que parezca que no tengan límites? Porque están directamente censurando. Mira lo que le pasó aquí a Jiménez, ¿no? Que él lo reconozca es de lo más grave que se ha visto aquí en muchísimo tiempo. Ese nerviosismo viene debido precisamente al miedo que tienen real, de hecho hay gente del Partido Demócrata que ya lo reconoce, que Donald Trump puede volver a ganar. Claro, sin lugar a dudas. Está pasando también en Europa, ¿no? Ayer lo comentábamos, ayer por la noche en el programa con Iker, un poco lo que puede significar, por ejemplo, esta maniobra del señor Pedro Sánchez, ¿no? Porque no olvidemos que él es sigue siendo la cabeza visible de la Internacional Socialista, y ahora mismo hay quien está interesado en que haya una persona, o sea, a lo mejor como él, en el que ponga freno a este avance, como tú bien has dicho, en toda Europa, en toda Europa. Y en Argentina, lo que está pasando en El Salvador y el efecto que está pasando ya, veremos qué es lo que pasa ahora en las elecciones de México, que va a ser dentro de poco. ¿Sabes lo que pasa? Que son sociedades que se pensaban muy avanzadas, muy progresistas, y que están sufriendo mucho precisamente un deterioro, un gran deterioro. Fíjate, estamos hablando incluso de los países nórdicos aquí en España, en Europa, perdón, que pensábamos que era más casi el espejo en el que les teníamos que mirar todos, ¿verdad? Era el gran escaparate de lo que era una verdadera democracia, una socialdemocracia, una sociedad avanzada, y de repente se le está viniendo el armazón abajo. Entonces, obviamente, hay una respuesta por parte de la población, que dice, oye, mira, no puede ser que estemos pagando una bestialidad de impuestos, que la inseguridad esté creciendo a pasos agigantados, que los jóvenes no tengan el futuro esperanzador que deberían tener. Oye, pues habrá que buscar una solución. Y al final tú piensas que estos péndulos, movimientos pendulares, que en América son todavía más frecuentes y además con una frecuencia más corta, pues es normal que pasen, ¿no? Entonces, claro, aquí en Europa pensamos que nunca eso iba a llegar a suceder. Pero piensa ahora mismo, por ejemplo, cómo está Alemania. Alemania ahora mismo está en una situación económica muy dura, ¿no? Muy dura, tremendamente dura. Ya lleva más de 2 trimestres en verdadera recesión, cerrando empresas incluso seculares, ¿no? Con lo cual, claro, la gente se plantea y dice, oye, pues a lo mejor es que este sistema que hasta ahora nos habían contado que iba a ser tan maravilloso, igual no lo es tanto, ¿no? Y se buscan esas alternativas. Y entonces, claro, evidentemente la otra parte pues va a intentar hacer todo lo posible para que eso no suceda. Esto es parte también del juego político, ¿no? Y en el caso concreto de Estados Unidos, donde la polarización nunca ha sido como ahora, o sea, es absolutamente extrema, ya ves que incluso se habla en las encuestas, ¿no? Que más de la mitad de la población cree que pueden llegar incluso a una guerra civil. Sí. Y incluso, claro, esa manipulación que hay de las palabras de Trump recientemente, cuando dijo, si no gano yo va a haber un baño de sangre. Fue una manipulación mediática impresionante, porque lo que había dicho era que si no gano yo va a haber un baño de sangre, que es una expresión, simplemente en inglés, en el sector automovilístico y en la economía en general de Estados Unidos. Pero para que veáis cómo luego los titulares lo tergiversan absolutamente todo, porque además saben que hoy, que tenemos muy poca capacidad de atención y por eso triunfan plataformas como TikTok, que inmediatamente todas las demás han pasado a los shorts, ya lo hacen todas, lo hace YouTube, lo hacen todas ya el tema de los shorts, ¿no? Pero saben que la mayoría de nosotros, de todos, no pasamos de los titulares o de los subtitulares. Por eso, antes no había subtitulares, o había uno, ahora hay 3 o 4, porque saben que la mayoría no leemos el artículo completo, que encima cada vez son más cortos.
y no te cuentan nada, tampoco es que te cuenten gran cosa, ¿no? Pero muchas veces el titular, de hecho, tiene poco que ver con el contenido si alguien se lo leyera. El problema es que normalmente ya ni siquiera no lo leemos, ¿no? Entonces, efectivamente, tienen gran miedo a que llegue a ganar las elecciones Trump, van a intentarle sacar todo tipo de trapos sucios, pero trapos sucios que además, que es que ni siquiera fue en su etapa de presidente, es algo de su vida privada. De su vida privada. O sea, que aquí ahora que nos estamos escandalizando con otras cosas en España, es la de su vida privada, antes de llegar a la política. Te guste o no te guste, que eso es otra cuestión diferente. Pero le van a hacer de todo. Cuando digo de todo, es de todo. Veremos a ver en qué acaba la situación, ¿no? Es verdad que él es muy astuto, de cada vez que le hacen alguna perrería, sabe sacar unas zapatillas, o saca una camiseta, o saca no sé qué, y encima gana dinero con ello, porque es un genio, pero en cualquier caso, es verdad que están preocupados. Están preocupados sobre todo porque los que de verdad manejan los hilos de Estados Unidos están muy cómodos con John Biden. Pero si todavía esta semana ha vuelto a saludar a los amigos invisibles. Creo que ayer, antes de ayer, ¿verdad? Que volvía leyendo el teleprompter, estaba otra vez. Porque estamos aquí, pausa, porque la universidad, pausa. Es decir, estará, por favor. Es decir, este es el líder del mundo libre. Entonces, evidentemente, hay alguien que le maneja a él, ¿no? Y están muy cómodos, entre otras cosas, la industria militar, que está ganando como nunca, o sea, está disparada en bolsa por todo lo que está sucediendo, porque no olvidemos que cada vez que dice que va a enviar grandes cantidades de dinero a los distintos escenarios, que son, al final lo que te está diciendo es que cuáles son sus intereses geopolíticos de Estados Unidos, no de Biden. Claro, piensa que el 60% de ese dinero se queda en el propio Estados Unidos para producir armamento, para llevarlo a esos escenarios de guerra, ¿no? Con lo cual al final es un gran negocio. Y más allá del condicionante económico, que evidentemente es fundamental, a nivel mundial, que ganase Trump, ¿iba a cambiar muchas cosas a nivel geopolítico, a nivel de estrategias? Pues mira, lo que creo es que por lo menos no iría peor. Piensa que el Trump es un hombre de negocios, es un hombre práctico. Y lo que está diciendo, y además que ya lo intentó durante su mandato, que lo tiene muy complicado, es, por ejemplo, relocalizar empresas que se habían deslocalizado, por ejemplo, en China, y revitalizar, que es lo que decía en ese mensaje de que habría un baño de sangre, revitalizar precisamente sectores tan estratégicos como es el automovilístico para Estados Unidos. Hay lugares como Detroit que han quedado destruidos completamente. Claro, es verdad que algo está haciendo Estados Unidos, por ejemplo en el tema de los microchips que podíamos hablar, pero Trump lo que pretendería es precisamente volver a dar un impulso económico al país, porque al final la fortaleza te la da la economía. Lo demás, olvídate, te la da la economía. O sea, lo contrario que estamos haciendo aquí, que creo que el mes pasado, solamente el mes pasado, habíamos incrementado otros 20.000 millones de deuda pública, ¿no? Solamente el mes pasado, ¿qué más da? No hay problema, gastar. Pero, entonces, porque Estados Unidos ahora mismo tiene problemas muy graves. Ahora mismo ya está aproximándose a los 35 billones de millones la deuda, una auténtica bestialidad. El otro día comentábamos que la inmensa mayoría de los estadounidenses no tiene en el banco ni $1.000 guardados. Allí la deuda que hay de todo tipo para comprar, no solamente casas, para comprar automóviles, para comprar prácticamente de todo, es tremendo. Un deterioro de la seguridad escalofriante, si seguís un poco las noticias en Estados Unidos, lugares que, porque lo han permitido, ¿no? Digamos que gobernadores demócratas han permitido ese incremento de la inseguridad, donde la gente entra a una tienda, oye, que me voy a llevar toda esta estantería, y nadie siquiera le puede ni llamar la atención. Entonces, claro, pues eso es entrarse en una dinámica de deterioro total, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, el tema de la droga, pensemos que solamente el fentanilo mata todos los días, al menos a 200 estadounidenses. Es una salvajada, ¿no? Entonces está viviendo una situación tremendamente delicada. Y el problema es que muchas veces ya sabes que esas situaciones delicadas se tratan de salvar a través de guerras. Lo que pretende Trump es reformar completamente ese sistema, volver otra vez a ser fuerte económicamente, que no significa que haya perdido pulmón, pero es verdad que está siendo muy acosada por todas las medidas que está llevando a cabo, los instrumentos económicos que está utilizando el otro bando, tanto China, pero también Rusia, incluso India, todos los países que se están uniendo a los BRICS. Entonces, Trump sabe que eso tiene que transformarlo. Pero lo que buscaría sería, en mi opinión, ¿no? Sería un entente, porque además, digamos que hay otra parte que es el enfrentamiento ideológico que Trump no lo iba a mantener. Primero porque no le interesa, como hombre práctico y hombre de negocios, y segundo porque es muy afín con este otro mundo, ¿no? Sí. Con lo cual, al final, no tiene por qué, es verdad, porque al final este otro mundo, estamos hablando de un mundo neoconservador, de recuperación en cierto modo de valores tradicionales,
Y entonces, todo lo contrario de este otro mundo ultraprogresista, lo que podríamos llamar. Entonces, yo creo que por lo menos a peor no iríamos, y la prueba que la demostró durante esos 4 años, ¿no? Eso que dice que a lo mejor acabaría con la guerra de la noche a la mañana, pues no lo sé, ¿no? Tampoco sería, ahora mismo no es tan sencillo, pero creo que por lo menos, como te decía, creo que no iríamos a peor. Vamos a cambiar de tema, si te parece. A mí no quiero abusar mucho del tiempo, que te lo he prometido. Pedro, desde hace tiempo están sonando tambores de guerra. Las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, von der Leyen, Macron, Borrell el otro día, y a mí personalmente, yo no soy nadie, pero me ha preocupado porque el martes pasado salió en el diario El Mundo que el rey había hecho mención en uno de sus discursos que mostró su preocupación también por una futura guerra. Nadie mejor como tú y informado a nivel internacional que tú. ¿Debemos preocuparnos? Mucho. Intentaba buscar una palabra más suave, pero esa es la realidad, mucho. Porque cuando hacemos los análisis, claro, la gente te dice, oye, qué alarmista eres. No, digo, no, alarmista no. Si yo solamente estoy replicando las palabras que han dicho, como tú bien has comentado, nuestros principales líderes europeos. Estamos hablando del señor Scholz, del señor Sunak, el primer ministro británico, de hecho has hablado de Macron, el presidente de Francia, pero es que es uno tras otro, ¿no? O las medidas que están tomando de recuperación de un servicio militar, pero un servicio militar, como yo comentaba en el libro La Encrucijada Mundial, que casi era más un servicio social, ¿no? Para recuperar valores sociales, para unificar el país, ¿no? Para que todos nos conociéramos más unos a otros, para que también incluso los jóvenes valoraran a lo mejor los bienes que reciben y que habitualmente pues, no son capaces de valorar en su justa medida porque no ven el contraste, en fin. Es para prepararte para la guerra, y te lo están diciendo abiertamente. Te lo están diciendo abiertamente. Países que están incrementando, que a lo mejor tenían 4 meses de servicio militar solo para hombres, lo han incrementado a 12, y también para las mujeres. Es decir, porque claro, son países pequeños que necesitaban también a las mujeres, porque es que claro, para combatirla necesitas a mucho personal, ¿no? Y a mí me preocupa mucho. ¿Sabes sobre todo por qué? Porque aunque sea solamente un lenguaje retórico, que a lo mejor lo que sirva es para gastar en defensa y que se beneficien las empresas de defensa, pero cuando tú entras en este lenguaje tan sumamente agresivo, por los dos lados, evidentemente, porque inmediatamente pues, Rusia también reacciona, como no, el problema de todo eso es que un día salte la chispa. Una chispa accidental. Y como ya estás en la dinámica, como ya estás en un contexto prebélico, como ya has mentalizado a la población de que, oye, no pasa nada por ir a la guerra, porque además como la vamos a ganar inmediatamente, esto va a durar 2 días, como han contado en todas las guerras a los ciudadanos, siempre, porque nadie entra en guerra pensando que la va a perder y que va a durar años, ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿qué sucede? Que es que esto puede degenerar en cualquier momento. Yo pongo el caso de, imagínate ahora, por ejemplo, tenemos nuestros aviones españoles haciendo patrulla aérea en el Báltico. Tú imagínate que, oye, además ya sabes que los pilotos a todos les gusta, a ver, esto dogfighting que llaman ellos, a ver quién es un poco más chulillo que el otro, ¿no? Y que un día, pues chocan en el aire con un avión ruso, persiguiéndose o haciendo a ver sus cabriolas, ¿no? Ya tienes el lío montado. Y no olvidemos que España, ahora mismo España, nos han puesto en primera línea de combate. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? ¿Qué es lo que a mí me preocupa? A mí me preocupa una vez más España y todos y cada uno de los españoles. Y nosotros no tenemos necesidad de estas cosas, Javier. Porque tú fíjate, nos han puesto una brigada en Eslovaquia, que veremos a ver lo que va a pasar, porque sabéis que tanto el primer ministro como el presidente pues no están precisamente muy por la labor, veremos a ver lo que va a pasar. Pero de momento tenemos una brigada que va a ser en buena medida el esfuerzo principal de todo el ejército de tierra, mantener esa brigada, con más de 700 efectivos. Tenemos carros de combate en Estonia, tenemos la patrulla, la patrulla aérea del Báltico. Es decir, nos han puesto en primera línea de combate. Es que si pasa cualquier cosa, somos el primer país en entrar en guerra. Es que debemos ser conscientes y los ciudadanos tienen que conocer esta situación. ¿De verdad tenemos necesidad? ¿De verdad estamos defendiendo nuestros intereses, los intereses nacionales? Porque eso es lo que nos debemos preguntar. ¿O estamos defendiendo intereses de otros países o de otras potencias? Eso es lo que tenemos que preguntarnos los españoles. Claro, yo entiendo que dejarse llevar por las presiones de fuera es muy sencillo, ¿no? Pero tenemos que hacer un análisis de verdad profundo y ver si de verdad eso nos compensa. Y nos compensa que efectivamente llegara a saltar esa chispa y entráramos en guerra. Un país como nosotros que no tenemos ninguna necesidad en absoluto. Pero Pedro, vamos a ver, ¿de verdad alguien se cree que la sociedad europea en general y la española en particular está preparada para una milia obligatoria y para hacer una política de preguerra que conlleva sacrificios de abastecimiento? ¿Alguien piensa que estamos preparados para eso? Pues mira, el otro día en Alemania, claro, hacen una encuesta y les preguntan que cuántos estarían dispuestos a ir a esta guerra, ¿no?
y más o menos salió la mitad de la población. Claro, pero cuando les preguntan si tú irías, entonces dicen que no. O sea, dices, oye, sí, servicio militar, todo lo que tú quieras, ir a la guerra, pero que vayan los demás, ¿no? Efectivamente, porque a pesar de todo, a pesar de lo mucho que nos quejemos, piensa que nosotros, es verdad, en un país como España somos unos privilegiados. Solo tienes que salir de aquí, lamentablemente, ir a otras partes del mundo y ahí sí que hay verdaderas injusticias, verdadero hambre, verdaderas necesidades, verdadera inseguridad, a otras escalas que han nada que ver con la nuestra, afortunadamente, por lo menos de momento, aunque también se está degenerando bastante. Pero claro, entonces cuando tú aquí la gente le dices, oye, cógete un macuto o vete simplemente de maniobras y pasa frío, pasa hambre o pasa calor y cánsate con unas marchas larguísimas, interminables, la gente se lo empieza a plantear, ¿no? Pero claro, viene la otra parte. Qué fácil es manipularnos socialmente, psicológicamente. Como ya nos van poco a poco preparando, porque piensa que estos son, se llama la estrategia, eso es una estrategia de manipulación social que es la gradualidad. A ti no te dicen mañana, vamos a la guerra, te lo van diciendo poco a poco. ¿Qué es lo que van haciendo? Cada día hay un mensaje nuevo. Bueno, a lo mejor no vamos, pero vamos a estar preparados por si acaso. A lo mejor no es inminente, pero vamos a aumentar los presupuestos de defensa. A lo mejor no es mañana, pero vamos a poner el servicio militar obligatorio para que la población esté preparada para el combate. Te lo van preparando poco a poco. Esa es la gradualidad. Y solamente falta, una vez más, falta esa chispa. Pero la chispa puede ser un atentado de falsa bandera, puede ser eso, o provocar al adversario que ya le hemos demonizado, le hemos puesto rabo, le hemos puesto cuernos, es el demonio absoluto, ¿no? Entonces es que merece ser atacado, que incluso consiguen que hasta los ciudadanos casi instemos al gobierno a atacar, porque claro, es que el otro es tan malo que para eso se han encargado de demonizarlo, ¿no? Esto ha pasado siempre, son estratagemas habituales en cualquier periodo prebélico, evidentemente. Entonces, y pasar del no quiero, al que sí a lo mejor tenemos que ir, y ¿por qué no vamos mañana mismo? Recordar que además tenemos otra circunstancia en Europa, que es que llevamos mucho tiempo en paz. Y hay gente que no ha visto la guerra en su vida. Yo lamentablemente, digo lamentablemente porque sí que la vi en Bosnia, en primerísima, como observador militar de Naciones Unidas, y vi de todo y que prefiero ni acordarme. Y sé precisamente lo que es la guerra, y por eso yo abogo por el no a la guerra, salvo que sea para defender nuestros verdaderos intereses. Pero claro, ¿cuál es una vez más, que si a ti entras en esa dinámica y de repente, imagínate eso, es que han atacado un barco español, pues venga, vamos todos a la guerra. Y como llevamos mucho tiempo en paz y no conocemos lo que es el horror de la guerra, habría gente que pensaría, efectivamente, y Tomás te dice, si les vamos a ganar mañana, si son unos pobrecicos, si no tienen armamento, si no tienen cadena logística, si van a desertar en cuanto les empezamos a atacar, la mitad desertan. Y esto en 4 días lo hemos solucionado y no nos va a pasar nada. Vamos a matar, pero a nosotros no vamos a morir ninguno, ¿no? Esto pasó antes de la Primera Guerra Mundial. Estamos en un contexto muy similar. Además, fíjate, en la Primera Guerra Mundial fue donde, digamos, que se profesionalizó la propaganda. La propaganda siempre había existido a lo largo de la historia, siempre, pero se profesionaliza la propaganda, con mensajes muy parecidos a los que ahora tenemos. Por ejemplo, Estados Unidos saca uno, nosotros decimos la verdad, los alemanes mienten, que es un poco lo que estamos viviendo. Es decir, esto no es nuevo, ni mucho menos, estos conceptos. Y en aquel momento, ¿qué pasaba? Que desde 1870, de la guerra franco-prusiana, Europa había vivido en paz, habíamos vivido los alegres, eso de los años no sé cuánto, y todo era felicidad y tal, no sé qué, y llega la Primera Guerra Mundial, y la gente tenía las imágenes en los trenes, pensaban que iban de excursión, que iban de picnic, y que no les iba a pasar nada. Y fíjate la matanza que hubo, ¿no? Terrible. Pero con generales que esperaban alcanzar la gloria y con millones de soldados muriendo inútilmente en campos en las trincheras aquellas absolutamente horrorosas. Pero nos puede pasar exactamente lo mismo, Javier, no lo descartemos, porque tú piensas que conseguir convencer a una población de casi cualquier cosa es cada vez más fácil. Yo ponía, mira, hace poco, bueno, hace ya poco no, a lo mejor hace año y medio, antes de que falleciera y que descanse en paz Sánchez Dragó, me llevó a unos encuentros que llamaban los encuentros siluesinos, creo que se decía así, y me dijo, prepara algo un poco llamativo. Y dije, voy a preparar algo muy llamativo. Y lo preparé muy a fondo, lo trabajé muy bien, con todo tipo de documentación, y expuse, si yo tuviera acceso a estas plataformas, o sea, dinero para trabajar con bots, con estas personas que manejan las plataformas, crear tendencias, viralizar, hago un programa en prime time y 2 o 3 personas un poco famosillas, de estas que parece que tienen mucho ascendente social, al final dinero,
yo sería capaz en 6 meses de convencer al menos al 50% de la población de la bondad del canibalismo. ¿Os lo podéis creer? Pues sería muy sencillo. Oye, si nos sobramos personas, hay algunos que son tan malos, otros no sé qué, pues, oye, pues ¿por qué no, no? Tú fíjate que es que hay cosas que si tú las analices, pero ¿cómo nos pueden convencer de esto? Que si tú hicieras una reflexión profunda, y después te llegan a convencer, no a toda la población, evidentemente, pero sí una parte importante de la población, ¿no? Y ya te digo, con lo cual no descartes absolutamente, yo no descarto nada. Que ahora mismo si te lo dijeran, mira, eso, que vaya su padre, ¿no? Pero eso, que vayan los 7 hijos de la von der Leyen, que seguro que no va a ir ninguno, ni iría en ninguna circunstancia. Pero claro, a base de de entrar en esa dinámica, y si seguimos en este contexto prebélico y esta mentalización en esa estrategia o estratagema de la gradualidad, pues yo no descarto absolutamente nada. Una pregunta, ahora que hablas de la referencia con lo que pasó en guerras mundiales anteriores, ¿abogarías en caso de que llegase un conflicto armado de verdad que España fuera neutral como hizo la Segunda Guerra Mundial? Absolutamente, y además lo he dicho en todos mis programas, y a todas las personas que he llevado, de todas las ideologías, me han dicho exactamente lo mismo, que España debe mantenerse neutral o no beligerante. Pero esta es nuestra guerra, es de verdad. Pero ahora que dices esto, Pedro, vamos a ver, mira, hay una cosa que no entiende mucha gente. Esto empieza en febrero del 2022, fue cuando Donbass empezó el zapatismo, para hablar de una forma un poco gruesa, el zapatismo empieza ahí. Bueno, no, perdona, me has dicho el 22, pero teníamos que irnos evidentemente a bueno, 13-14. Exacto, sí, pero yo hablo del último, de la reciente. De la invasión por parte de Ucrania. Exactamente, bueno, que allí no lo llaman guerra, allí lo llaman conflicto a nivel interno, bueno, vale. La operación especial. La operación especial. Bien, entonces vamos a ver. Entre otras cosas porque sabes que según la Carta de Naciones Unidas está prohibido declarar la guerra. Sí. Por eso desde la Segunda Guerra Mundial nadie se ha declarado la guerra porque teóricamente está prohibido, con lo cual buscan eufemismos, pero que lo han hecho todos, eufemismos de este tipo. Bien se sacan eso, la responsabilidad de proteger o el derecho de injerencia o no sé cuánto, pero al final lo mismo. Pero lo que nos dijeron ahí fue, vamos a ver, esta guerra es una guerra absurda, es una guerra loca de un zumbao, que lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar las luces de los escaparates a las 10 de la noche, vamos a pasar un poquito de frío, vamos a utilizar el aire acondicionado, va a subir un poquito la inflación, vamos a ahogar la economía rusa porque no le vamos a comprar gas y esto se va a acabar. Resulta que pasan 2 años y sale publicado que España ha gastado 3.000 millones de euros en comprar gas ruso. Jamás ha multiplicado por 5. No se ha comprado nunca. Y Europa y sobre todo Alemania tampoco. Entonces, una de dos, ¿nos han engañado o aquí hay algo que se escapa? Sí, mira, muchas veces argumentan que dicen, es que eran contratos que ya teníamos firmados de antes. Pero la guerra del contrato será, pero no lo multipliques por 5. Eso es una farsa, porque además si de verdad estás en guerra poco menos y estás imponiéndole sanciones, el contrato se rompe, punto. O sea, ya que vayan a reclamar a cualquier tribunal internacional, el que quiera. Mira, todavía hasta la semana pasada, hace 10 días, ahora, después de más de 2 años de guerra en Ucrania, los 27 países de la Unión Europea se han puesto de acuerdo para ver cómo pueden evitar las elusiones de las sanciones de los propios países. Pero vamos a ver, o sea, me estás diciendo que después de más de 2 años los países europeos todavía estaban sorteando, eludiendo las sanciones que ellos mismos habían acordado imponer a Rusia. ¿Qué tomadura de pelos esta? Pero además, efectivamente, y si no, ahora también Estados Unidos y el Reino Unido también han dicho lo mismo, porque Estados Unidos seguía comprando hasta petróleo ruso, porque sabes que además lo hacían, que también lo hacían incluso armadores griegos, por lo que comentan, pero lo hacía India, pero aquí enfrente, o sea, en nuestras costas, en aguas internacionales, cambiaban de un petróleo ruso, pasaban el petróleo a un petrolero indio, por ejemplo, pero ya el petróleo no era ruso, era indio, ¿no? Entonces nos lo vendían a nosotros. Es decir, ha sido una gran toma. Pero mira, ¿por qué? Piensa que, por cierto, si de verdad eso se llevara a efecto, habría materias primas que subirían muchísimo de precio. ¿Por qué? Cada 3 años la Unión Europea saca un informe de aquellos recursos críticos, muchos de ellos minerales estratégicos, de los que carecemos, pero que son imprescindibles para seguir desarrollando nuestra industria. ¿Quién los tenía? Básicamente Rusia. ¿Eso se puede cortar de la noche a la mañana? No. Pero si pasaba, pero incluso la pulpa de papel, que ha habido a papeleras que tuvieron que cerrar en Finlandia o en Alemania, porque la pulpa de papel venía de Rusia.
como muchas otras cosas. Entonces, al final, muchas veces ha venido por caminos indirectos y otras veces directos. Como tú decías, aquí como además habíamos cortado en cierto modo la relación o parcialmente la relación con Argelia, con lo cual Argelia había cerrado uno de los 2 gasoductos, que era el Magreb-Europa, el que pasaba por Marruecos, por todo el tema del Sáhara. Entonces, que aquí lo teníamos, es verdad que lo teníamos bien, y como teníamos las regasificadoras que tenemos en toda la costa española, pues dije, pues vamos a traer más gas natural licuado. ¿Y de dónde lo traemos? Pues entre otros lugares de Rusia. Y lo multiplicamos por 5, porque traemos muy poco, básicamente lo tenemos por los gasoductos en forma de gas, y entonces hemos multiplicado por 5 el gas natural licuado que traemos de Rusia. Y dices, es decir, que eso es una gran sinvergonzada, porque por un lado estás mandando armamento para que muera gente en el campo de batalla y tú mismo estás alimentando económicamente al adversario, al que teóricamente estás preparándote para llegar a una guerra con él. Claro, ¿qué significa? Que la economía que ha seguido creciendo, incluso datos de JP Morgan, datos del Fondo Monetario Internacional, pero de una manera absolutamente inesperada, y el pronóstico que hay de crecimiento es Rusia. Es Rusia. Cuando nosotros, ¿en qué situación estamos? He puesto el caso de Alemania, pero Francia tampoco está mucho más boyante. Y así pasa que el otro día, esto sacado en el New York Times, ahora mismo la popularidad de Scholz, el canciller alemán, no llega ni al 30%. El de Macron más o menos lo mismo. Claro, pues imagínate en qué situación estamos. Pero esto se sabía, esto lo comentamos desde el primer momento, que esto iba a ser como un boomerang, que íbamos a lanzar al lado del tema de las sanciones y nos iba a estallar en la cara. Porque por más que ahora se importe, incluso a precios elevados, parte todavía de aquello que importábamos de Rusia, evidentemente no es lo mismo que de la manera tan fluida que se hacía antes. Y otra cosa que ha llamado mucho la atención, hace unos meses, 2 o 3, empezó a hablarse, en todos los ámbitos además, que Ucrania tenía que plantearse pues llegar a un acuerdo con Rusia. Incluso el propio Papa se metió por el medio con declaraciones que bueno, se montó el zapatisto. Y resulta que de golpe y porrazo un ataque de Irán a Israel, un ataque que por cierto se anunció con tiempo. Yo no sé tú que tú has estudiado toda la vida la guerra, si es muy normal, pero bueno, el caso es que ocurre ese ataque y casualmente a los 3 días se saca del cajón la Cámara de Representantes de Estados Unidos una petición que tenían de armamento y la aprueban por la vía de urgencia de 61.000 millones de euros para ayudar a Ucrania. ¿Esto es casualidad o son vasos comunicantes? Totalmente, porque eso tenemos que tener en cuenta que cuando ya se produce el ataque por parte de Israel sobre la delegación diplomática iraní en Damasco, violando el espacio aéreo sirio y violando la Convención de Viena de protección de las embajadas y de los consulados, evidentemente, que son territorios del país, esto estaba dirigido por Estados Unidos, vamos, da toda la impresión, ¿no? Porque efectivamente eso estaba paralizado en el Congreso estadounidense y de repente se acelera el proceso. Porque una vez más lo que significa es cuáles son los verdaderos intereses geopolíticos de Estados Unidos, porque no solamente es Ucrania, por lo tanto es Rusia. Recordemos que también fue 20 y tantos mil millones para Israel y otros 8.000 y pico millones de dólares para Taiwán. Te ha dejado bien claro cuáles son sus intereses. Vamos, absolutamente obvio, porque Estados Unidos, como ningún país, no hay nada más canalla que las relaciones internacionales. Eso tenemos que tenerlo. Eso lo dices claro. tú mucho en tus libros. Que no hay amigos, que es así. Que son intereses cambiantes. Porque mira, es lo que hablamos antes. Tú, en política nacional se supone que cualquier partido político con su ideología lo que pretende es el bien de su país y de sus ciudadanos, ¿verdad? Pero en política nacional no. En política nacional hay intereses que pueden ser coincidentes en un momento en concreto, pero que pueden ser totalmente diferentes una hora más tarde. Aquí cuando dice, es que la OTAN, oye, mira, alianzas a lo largo de la historia se han roto con tremenda frecuencia. O sea, esto puede ser hoy y mañana a lo mejor dejar de existir. ¿Y cuántos amigos, yo lo ponía en los libros, pasan al día siguiente a ser enemigos? Y al contrario. ¿Pero cuántos ejércitos le ha pasado? Pero a lo largo de la historia de manera constante. Entonces, claro, no sé por dónde me estabas preguntando. No, te estaba preguntando por el tema internacional. Sí, no, claramente. Lo que te está diciendo eso es cuáles son sus adversarios y una vez más, pero que no lo hace porque sea una hermanita de la caridad, que no es Santa Rita de Casia, o sea, que es así, o sea, que no es la Madre Teresa de Calcuta, lo hace por su propio beneficio y te está diciendo cuáles son ahora mismo sus enemigos y a lo que tiene miedo, evidentemente. Y al mismo tiempo a quién considera que tiene que apoyar. Más claro el agua.
porque son los que le están haciendo la contra, entre otras cosas, ya no solamente geopolítica, se la están haciendo económica y tecnológica, porque evidentemente volvemos a los BRICS, es esa unión que también nos reíamos de ellos, o sea, pobrecicos, sí, unos pobres desgarramantas, ¿verdad? Y subdesarrollados, atrasados, casi en la época medieval, eso, China, India, Rusia, que les teníamos una imagen, ¿verdad? Y de repente, resulta que son buena parte del Producto Interior Bruto Mundial, tienen muchísima población, en enero se han unido otros 6 países oficialmente, ya hay otros 30 países que se han puesto al lado para unirse, y dices, y a lo mejor empiezan a dar miedo, porque encima lo que van a hacer es empezar a negociar, que ya lo están haciendo entre todos ellos, en sus propias monedas. Todos los intercambios en sus propias monedas. ¿Qué significa? Un ataque frontal contra la columna vertebral, el pilar principal de Estados Unidos, que es el dólar, la hegemonía del dólar. Que podríamos hablar durante muchas horas. ¿Qué significa? Que, una vez más, el tema de Trump, ¿no? De cómo intentar parar ese proceso. Y te está diciendo cuáles son sus adversarios. Pero no por ayudar a Ucrania, ni ayudar a los ucranianos, ni ayudar a Taiwán. Es para ayudarse a sí mismo, porque tiene su problema, evidentemente. Su problema. Y todo lo demás es arrastrar a una Europa para que esté, por así decirlo, entretenida con Rusia y Rusia entretenida con Europa. Y si aquí morimos 10 millones de europeos, le da exactamente igual a Estados Unidos, porque fíjate, ¿qué 3 escenarios te he puesto? ¿A cuántos kilómetros están todos ellos del continente americano, de Estados Unidos? Sí. Porque Estados Unidos, recordemos, que le vienen bien las guerras, pero las guerras muy lejos de su territorio. En Europa, vale. Fíjate, en Taiwán, incluso en Oriente Medio. Pedro, y una pregunta que mucha gente nos hacemos. No estamos muy preocupados de lo que pasa, ahora que hablas de distancias entre continentes, de lo que está pasando en otros países y lo que está pasando, por ejemplo, ahora con esta extrañísima relación que estamos manteniendo con un vecino que es Marruecos y ¿a ti no te preocupa como militar lo que está pasando ahora? Que yo creo que la gente ni lo sabe, porque no sale en los medios de comunicación. Estas maniobras que están haciendo a las puertas, si no dentro ya, de Canarias. ¿No te preocupa como militar, como español, sí, lo que está pasando? Lo hablamos todos los días, me preocupa enormemente, porque esos son nuestros verdaderos intereses. Me preocupa Ceuta, me preocupa Melilla, me preocupa Canarias, me preocupa España, que estamos todos en el mismo barco. Porque Marruecos lo está haciendo muy bien, lo está haciendo francamente bien. Está consiguiendo jugar muy bien sus bazas diplomáticas, tiene grandísimos apoyos. Ha conseguido el apoyo, pues fíjate, de Estados Unidos, de Israel, de Reino Unido, de Francia, por supuestísimo, incluso hasta de Alemania, que le costó, pero finalmente la tiene, con lo cual lo está haciendo muy bien. Pero eso va en perjuicio nuestro, clarísimamente. ¿Que no significa que nos tengamos que llevar al? Por supuestísimo. Que, por supuesto, esto no va nunca jamás dirigido contra los marroquíes, los ciudadanos, sino, evidentemente, contra unas élites que tienen unos intereses muy concretos al respecto de España. Y da la sensación de que lo estamos descuidando, o por lo menos no que estamos actuando con la suficiente diligencia, que actuar con diligencia muchas veces es actuar también con firmeza. Porque además, cuando tú, en otras mentalidades, cuando tú tratas de ser bueno, por así decirlo, lo que te ven es débil. O sea, tú dices, oye, qué galante soy, caballeroso, mira que intentamos llevarnos bien, y te están viendo que saben que eres vulnerable, que te pueden seguir presionando porque tú vas a seguir cediendo. Y más cuando ven un país como es España, pues nuestros problemas políticos, con nuestros enfrentamientos intestinos, con nuestros nacionalismos separatistas, de los que aquí parece que nadie quiere hablar, porque de hecho no viene ni siquiera en los documentos de seguridad nacional. No viene. O sea, viene que la principal preocupación de España es la desinformación. Pero no vienen los nacionalismos separatistas. Oye, ¿no te llama la atención eso también, Javier? Bien, pero sigamos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues por supuesto Marruecos ni se le menciona, por favor, no vaya a ser que se ofenda. Y de hecho ya sabes que pone que aquí solo nos espían los chinos y los rusos. Los demás no nos espían ninguno, solamente los chinos y los rusos. Bien, sigamos. Entonces, claro que me preocupa enormemente, porque es verdad que Marruecos lo está haciendo muy bien para ellos. Pero fíjate, antes hemos hablado del tema de las deslocalizaciones de Estados Unidos, lo que pretendería Trump. ¿Qué estamos haciendo con Marruecos? Si estamos deslocalizando todo allí. Lo mismo, es verdad que hay 1.500 empresas, hay muchísimas, hay empresas del IBEX 35 que también tienen intereses, en Marruecos cada vez más. Estamos cometiendo el mismo error. ¿Cuál es el error? Pues desarrollar al que va a ser tu adversario antes o después.
en todos los órdenes. Y ya no vamos a hablar de cómo estamos destruyendo nuestro propio campo, nuestra ganadería, nuestra agricultura, en favor precisamente, entre otras cosas, de otros países de Marruecos. En toda tu dilatada trayectoria de estudio de relaciones entre países, ¿tú conoces algún caso de un país que anhele territorios como pues Ceuta, Melilla y Canarias de otro, y ese otro país, en vez de marcar distancias, le dé dinero para gastarlo en seguridad? No. ¿Hay algún caso en la historia de la humanidad? Evidentemente no. Pero, mira, nosotros tenemos aquí un problema, de verás. Uno solo. En general, pero que está todo relacionado con lo mismo. ¿Sabes cuál es? Que somos buenas personas, somos buena gente. Y somos muy Quijotes. Sobre todo, como digo yo, somos pillo en lo táctico, pero somos Quijotes en lo estratégico. Nos pasa con todo. Cuando salimos fuera, los demás países, ahora mismo Alemania está pensando en reconstruir Ucrania y sacar beneficio de la reconstrucción. Nosotros no vamos a sacar nunca beneficio de nada porque no tenemos ese interés, porque no, vamos, si salimos a una misión relacionada con la paz, vamos de verdad pensando en ayudar. No vamos a ver de cómo luego vamos a introducir parte de nuestros productos de manera gratuita para que luego acostumbrarles al consumo y así luego consumir los productos nacionales. No tenemos esa doble intencionalidad, porque de verdad somos buena gente, en general. Y ser buena gente, una vez más, los demás te ven como débil, te ven como blandito y saben que te pueden atacar. Y entonces muchas veces, oye, mira, para que no nos manden más inmigrantes o para que a ver si acabamos con el problema del narcotráfico, mira, en vez de ponernos serios, pues vamos a mandarles más ayuda, ¿no? Ellos se ríen, o sea, dicen, pobrecicos, estos les hemos cogido el aire, ¿no? Sabemos por dónde entrarles. Esa es la auténtica realidad. Entonces creo que nos falta firmeza en general y nos falta mucho peso internacional. Ahora mismo nos falta mucho peso internacional, que no lo tenemos. Eso es cierto. Y es muy triste pensando lo que hemos sido España y lo que seguimos siendo, en ese sentido de que todavía somos una potencia media, que no somos un país pequeño ni muchísimo menos, y que deberíamos tener una capacidad de acción y no de reacción, sino de preacción, por así decirlo, de ser proactivos mucho más de lo que hacemos actualmente. Vamos a ir acabando, por ti, vamos a ir acabando, que yo estaría aquí hablando contigo toda la mañana. Bueno, luego habrá que dejar que nos pregunten algo, ya que han venido, ¿no? Sí. Pero vamos a hacerte algo muy rápido sobre algo que hasta hace poco tiempo la gente no se fijaba mucho en ello y cada vez es más polémico. Y tiene más detractores, la gente se hace más preguntas. Estamos hablando de la Agenda 2030. Nadie mejor como tú, además recomiendo el último libro que hablas sobre ello, pero en la evolución que está teniendo, ¿crees que la Agenda 2030 va a salir adelante? Mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto es un invento occidental, que los demás están en otra dinámica completamente diferente. Porque aquí cometemos el error, los occidentales en general y los europeos en particular, de ser excesivamente soberbios, ¿no? Demasiado altaneros, que pensamos que nosotros seguimos siendo el ombligo del mundo, y hace mucho que lo hemos dejado de ser, y que lo que nosotros pensamos, los demás lo tienen que replicar casi obligados, ¿no? Porque, oye, qué idea más magnífica se nos ha ocurrido. Pero tú vete a contárselo a China, vete a contárselo a India, vete a contárselo a África, y se lo plantean, evidentemente, ¿no? Que habrá cosas que esté bien en el sentido de, oye, pues cómo podemos mejorar la vida de todo el mundo, por supuesto, que todo el mundo tenga derecho a la educación, el deterioro que está sufriendo la educación, que todo el mundo tenga derecho a la sanidad, que para qué vamos a hablar del deterioro que está teniendo la sanidad en España, a pasos agigantados. Pero, bien, todo eso es magnífico, evidentemente, pero tenemos que entender lo que existe detrás. Por hacerlo muy rápido. Primero, ese globalismo significa una serie de personas no elegidas democráticamente que nos consideran a todos los demás tontos del bote y que por lo tanto no somos capaces ni de regular nuestras propias vidas y que nos van a decir ellos cómo tenemos que vivir, eso sí, pero sin dar el ejemplo. Lo primero, y que va en contra del concepto del Estado-Nación, que quiere que desaparezca. Lo siguiente, hablan por ejemplo hablan mucho de la natalidad, pero en todos estos 169 metas, más allá de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, no hay ni una sola mención a la familia. La familia molesta, porque la familia, al final, es perpetuar los valores tradicionales. La familia es un refugio al que podemos acudir todos en los malos momentos, y que afortunadamente todavía seguimos acudiendo, pero si eso se destruye, tú estás dependiente de los que tienen el poder. Y podemos, con tantos temas, aquí hablan de eso, de la justicia social, anda, y ver cómo podemos ser todos más iguales, anda, pero se les olvida citar a los paraísos fiscales, o como decimos en Europa eufemísticamente, a los países de baja fiscalidad, o se les olvida
mencionar que ahora a ver si conseguimos que las grandes multinacionales paguen el 15% en impuestos, que ya nos gustaría pagar a todos los demás el 15% en impuestos, ¿verdad? Quiero decir, es que es una sinvergonzada. O sea, cuando tú lo analices, como yo hice en el libro, tanto los que estaban a favor y lo criticaban, como los que estaban en contra y lo criticaban, dices, te das cuenta que dices, bueno, esto es una tomadura de pelo dirigido por una élite que, una vez más, que nos considera prescindibles a todos los demás ciudadanos, porque hablan de, claro, que no tengamos hijos, que sobramos en el planeta, lo que os decía el canibalismo, ¿verdad? El que sobramos en el planeta, es lo que te digo, y te lo dice la señora van der Leyen, que tiene 7 hijos, ¿verdad? O sea, es que no pueden ser más caraduras. Es que lo que no entiendo una vez más, cómo no estamos todos los días en las calles protestando. Pero Pedro, no es una tomadura de pelo, como bien dices tú, no es una tomadura de pelo que hablen de la desigualdad. Por cierto, y sigo insistiendo, los que nos están viendo, que se lean la encrucijada mundial de Pedro Baños, en la que habla de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas, que habla de ahí, además de su libro extraordinario, por otras muchas cosas. Pero no es una tomadura de pelo que hable, por ejemplo, creo que es el 10 del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que habla de el reparto equitativo de la riqueza, de la desigualdad, que por cierto nunca ha habido tanta desigualdad ahora como nunca en el último estudio que ha salido, y que hable Rothschild, los Rockefeller, Soros, Bill Gates, Larry Fink y el rey Carlos III de Inglaterra. Pero no es una tomadura de pelo. Y luego van y hacen una celebración con Macron allí en París y hacen un banquete absolutamente versallesco, que por supuesto no estaban comiendo ni el gusano de la harina, ni la langosta voladora, ni el escarabajo del estiércol, estaban comiendo buenos chuletones, evidentemente, pero los demás tenemos que, acuérdate, oye, aquí no lo han llegado a decir algunas altísimas autoridades, que es que tenemos que ir al decrecimiento. Pero el decrecimiento de los demás, sí, claro. O sea, la plebe, los que sobramos, ¿no? La chusma, evidentemente, ellos no. O sea, van a prescindir de sus aviones privados. O sea, es que esto, las COP, o sea, pero vamos a ver, estas cumbres del clima, la última que encima la hacen en un país que exporta petróleo. O sea, que es el colmo de los colmos, ¿no? Que vive de exportar hidrocarburos. Bueno, pero llega durante un mes en hoteles de hiperlujo, para no llegar prácticamente a ninguna conclusión, como dice, siempre en extremis, en la última hora, con decenas de miles de personas que asisten en presencial. Oye, no podían hacerlo a lo mejor virtual, alguna cosa. Y por supuesto, que yo sepa, ninguno fue ni en bicicleta, ni en barco de vela, ni tampoco en barco de remos, que yo sepa, ¿eh? O sea, todos fueron en aviones privados, que había decenas de ellos permanentemente allí aparcados, estacionados en los aeropuertos. Es decir, es que parece que te están tomando el pelo. Y somos nosotros los que tenemos que decrecer, ¿no? Oye, tenemos que ir andando, porque si no vamos a acabar con el planeta, ¿no? Y ya, 2 preguntas más y te prometo que luego vamos a dar paso a la gente para que te puedan preguntar ellos. ¿A ti no te preocupa que una sola persona como Larry Fink, que es el máximo accionista y el fundador de BlackRock, tenga una capacidad ahora mismo de activos financieros de 10,7 trillones de dólares? Que es una capacidad superior a Alemania, que podría comprar prácticamente África. Esto de cara a lo que es decidir la política geoeconómica a nivel mundial, ¿se puede luchar contra eso, Pedro? Se podría luchar, por ejemplo, en el caso de España, si tuviéramos un sistema de inteligencia económica que no tenemos. Aquí la estrategia del señor Zapatero, la del año 2010, en la que yo trabajé muy intensamente, que entonces no se llamaba de seguridad nacional porque no se quiso poner la palabra nacional, se llamaba Estrategia Española de Seguridad, se obligaba a la creación de un sistema de inteligencia económica. Porque ¿para qué te sirve la inteligencia económica? Precisamente para saber qué instrumentos económicos están utilizando contra tu país, que hay muchas maneras de actuar económicamente contra tu país, qué es lo que más daño te puede hacer, pero también quién quiere invertir, dónde quiere invertir y para qué quiere invertir en tus sectores estratégicos. No lo tenemos. Y fue por dimes y diretes, lo que nos suele pasar aquí, ¿no? O lo que lo querían uno, lo querían otro, bueno, en fin, no vamos a entrar en eso. Pero al final no está creado. Es verdad que el CNI tiene un pequeño departamento, como profesionales, como todo lo que tiene el CNI, absolutamente maravilloso, pero no suficiente. Esto debería ser con personas mucho más transversales, con experiencias en todos los campos. Pero, ¿qué nos está pasando? Que la mayoría de nuestras empresas del IBEX 35, el principal accionista no es español. Y no solamente está BlackRock, está Vanguard, está Fidelity, está State Street, o en el ámbito inmobiliario Blackstone. Estamos vendiendo el país a trozos.
pero por momentos. Porque es verdad, que lo que te decía, porque piensa que ¿de qué vive? Porque los políticos dicen, te voy a dar, no, el político no te da nada, o sea, el político no lo saca de su bolsillo, el político lo saca o bien con deuda, que pagamos todos los ciudadanos, o bien con nuestros impuestos, o bien vendiendo el país, evidentemente. Y claro, tú cuando le dices, pero entonces, ¿qué tenemos en España? Pues quitando Inditex y poco más, todo lo demás, el principal accionista ya no es español. Y yendo a mucho más, evidentemente. Con lo cual, es verdad que estos grupos de inversores, que además no sabemos de verdaderamente quién está detrás, porque no se sabe, tienen un poder enorme. Tienen un poder enorme porque están relacionados con los medios de comunicación, están relacionados con las agencias de calificación. Estas que metiéndoles esto que te pongan la letrita y el más o el menos, te pueden destruir completamente un país o que hagan huir a todos los posibles inversores. Con lo cual, el poder es enorme. El poder es enorme. Y es verdad que, lo que hablamos, ¿a quién pertenece todo esto? Al mundo anglosajón. El mundo anglosajón, que todavía tiene mucho pulmón financiero, porque la City de Londres lo sigue teniendo, porque ya sabes que hay un dicho que dice que tiene más un rico empobrecido que un pobre enriquecido. Ellos son ricos empobrecidos, perdieron el imperio, pero no perdieron el imperio financiero. Perdieron el imperio territorial, pero no el financiero, o por lo menos no en su totalidad. Pero es verdad que ahora hay otro mundo que se enfrenta también contra ellos, que es el que hemos dicho, de China, que tiene unos bancos impresionantes, incluso más allá del Banco Asiático de Inversiones de Infraestructuras, que incluso ha superado a los bancos como JP Morgan en el valor de capitalización bursátil, que era el gran banco por excelencia de todo el mundo, de todo el planeta. Entonces, te quiero decir que sí que es verdad que tienen mucha fuerza, pero también están peleando por cómo están avanzando en el otro bando, ¿no? Y también van a tener sus problemas antes o después. Para acabar, mira, estamos en un sitio universitario. Para acabar, ya hace... La última. Tú sigue, tú tranquilo. Te lo prometo. Estamos en un sitio universitario que, por cierto, aprovecho para dar las gracias a CEDEU por habernos cedido las instalaciones hoy para estar aquí en estas magníficas instalaciones en su campus universitario en Madrid. Y hay muchos alumnos que ahora me imagino que algunos te preguntarán, son gente joven que están estudiando, que van a sacar una carrera. Tú estás muy cerca de la juventud, tienes muchísimos seguidores jóvenes en tu canal, aparte das muchas charlas, muchas conferencias en centros siempre vinculados con la gente joven. Y además creo que te permite percibir energía joven que te permite estar al día, ¿no? Cuando lees, me imagino que te habrá llegado, como me pasó a mí hace poco, leer el Libre Mercado, que en el año 2023 en España una media de 33.000 jóvenes universitarios han tenido que marchar de España a buscarse la vida, ¿se te rasgan las vestiduras o directamente como a mí te indigna? Absolutamente, porque al final piensa que la educación, que hay que decir, es gratis, no, la educación no hay nada gratis. Es el Estado que hace un esfuerzo para formar a unos jóvenes para que el día de mañana sirvan al propio Estado y a los ciudadanos que le han pagado la carrera, ¿no? Y lo que estamos haciendo es formar a estos jóvenes para que los disfruten otros, esa es la realidad. Y además, curiosamente, son obviamente los mejores, los más preparados, que son los que contratan en otros lugares, ¿no? Esto es terrible, porque esto es perder un capital humano que hace muchísimo daño al país, obviamente. Porque al mismo tiempo estamos importando otras personas, oye, que por supuesto siempre hay que apoyar a todo el mundo, que desgracias hay en todos los lados, pero que a lo mejor podríamos no perder a esos jóvenes porque a lo mejor no tendríamos necesidad de traer a otras personas para que ocuparan sus puestos de trabajo. Y por tanto sí que es una verdadera desgracia, pero es comprensible porque aquí para un joven bien formado de verdad hay muy pocas oportunidades. Tú piensas que ahora mismo los sueldos son muy bajos en general, muy bajos. Los trabajos son muy discontinuos, hay mucha explotación incluso también, y por lo tanto hay jóvenes que dicen, oye, mira, yo he hecho una carrera magnífica, he hecho no sé cuántos idiomas, he hecho un doctorado, y me están reclamando de otros lugares. Porque tú fíjate, es curioso que algunos, por ejemplo en China, hablamos de China, algunos de los grandes ahora mismo investigaciones que está llevando a cabo China, resulta que lo están haciendo investigadores españoles, como esa quimera de mono y humano, que lo hacía el equipo de Aspizúa. Y así, te quiero decir que están comprando nuestro talento y encima no muy caro. Esto desde luego es terrible para un país. Pero claro, cuando tú dices, voy a recuperar a estos jóvenes, ¿qué les das? Porque tú piensas que esos países les dan no solamente un buen sueldo, sino les dan, que para un buen científico es mucho más importante, los medios prácticamente ilimitados para seguir con su investigación. ¿Aquí qué les damos? Tú vete a preguntar los sueldos de los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Te dan ganas de llorar. Te dan ganas de llorar.
demasiado esfuerzo hacen. Demasiado esfuerzo hacen pensando que pueden desarrollar medicamentos, incluso importantes para la sociedad, manteniéndose aquí. Evidentemente, hay algunos que dirán, mira, pues no me voy porque a lo mejor temas familiares, o oye, porque tengo un concepto de que debo ayudar a mi sociedad española, pero habrá otros que digan, oye, mira, pues es que para mí es que mi vida es precisamente sacar adelante esta investigación, ¿no? Para ayudar no solamente a mi país, sino ayudar a toda la humanidad. Y eso es absolutamente terrible, pero veo que de momento tampoco se está solucionando, ni muchísimo menos. Pero aparte de ese tema de la educación también nos daría para hablar largo y tendido, ¿no? Porque hay parte de la educación que está totalmente desacoplada del mundo laboral, de un mundo laboral que además exige cada vez más y cada vez que se va transformando por momentos, y que cuando tú terminas la carrera, lo que aprendiste a lo mejor el primer año ya no te sirve para nada en esa salida laboral. Y creo que deberíamos también reflexionar sobre todo lo que es el concepto de la enseñanza y sobre todo de la enseñanza universitaria, que al final es la que va a permitir a esos jóvenes al final poder entrar en este mundo laboral, ¿no? Y creo que debería haber una conexión muchísimo mayor, sin lugar a dudas, que no se consigue en algunas universidades privadas, pero en lo público ya vemos que se está sufriendo un gran deterioro en general también. Pero ya te digo, el tema ese de que se tengan aquí los jóvenes pues es terrible. Yo conozco muchísimos casos y que no siempre además es agradable. Algunos terminan volviendo porque aquí, a pesar de todo, una vez más vivimos muy bien y no es lo mismo vivir en lugares donde no ves el sol prácticamente nunca o que el modo de vida pues, no tiene nada que ver con el nuestro, pero de momento así de entrada pues no es agradable ni mucho menos para un país y es muy perjudicial. Yo estaría aquí hablando contigo horas y horas, te lo puedo asegurar. Sabes como nadie mejor que tú que este tipo de programas tienen un formato de tiempo, y aunque ahora vamos a seguir con el público, que algunos me imagino que te querrán preguntar lo que es el espacio en sí, grabado lo vamos a finalizar. Pedro Baños, mi coronel, muchísimas gracias por haberme concedido esta entrevista, que no es la primera. Y además especialmente hoy, y no voy a decir nada más. Muchísimas gracias. Me han contado un pajarito que creo que se estás escribiendo un nuevo libro. No te voy a preguntar nada por el libro, nada. Pero teniendo en cuenta que sabes que yo creéis que lo tengo patentado, el nombre de Pedro Bañista, es que sabes que fui yo el que lo creé. ¿Nos prometes al público que nos está viendo que cuando saques el libro podremos entrevistarte sobre él? Absolutamente. Si todo sigue bien y no pasa nada, Dios quiera que podemos atisbar saldrá fecha para lo mismo, como otros, finales de octubre, principios de noviembre, y por supuesto que aquí vendré para... Que además, un libro, no puedo desvelar nada, pero que nos afecta a todos los que estamos aquí en esta sala. Así que, y además va a ser, espero que de mucho interés. Llevo 2 años trabajando en él, recabando información, casi a tiempos perdidos, que son por las noches, pero ahora ya me tendré que encerrar definitivamente para terminarlo, probablemente a partir de finales de mayo hasta mitad de julio, finales de julio, para terminarlo ya, porque si no me aíslo completamente en este mundo dinámico. Esperemos que no pase ninguna cosa gorda, que pues siempre que digo me voy a aislar y justo pasa la guerra de no sé dónde, no sé qué, me llama todo el mundo y al final pues como yo me dejo convencer fácilmente en estos temas, pero ya espero, es que tampoco puedo retrasarlo ya más, porque si queremos que salga precisamente para esas fechas que te he comentado, ya no me queda más remedio que encerrarme en el verano como hago siempre, para trabajar en ello. No me cabe ninguna duda que será un éxito como todos los anteriores. La mejor de las suertes, suerte con tu canal. Muchas gracias. Sabes que esta es tu casa, este modesto canal, pero que esta es tu casa. No, de modesto nada. Bueno. Si tienes visualizaciones, vamos, de millones también, ¿no? Bueno, darte las gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Y además fíjate que el entorno es magnífico, me parece maravilloso. La verdad es que tenéis aquí un plató muy bien montado y te doy la enhorabuena por ello, porque no es fácil conseguir este plató. Muchísimas gracias, Pedro Baños, mi coronel. Hasta aquí hemos llegado, espero que haya sido de su gusto. Les vuelvo a insistir que si lo consideran a bien se suscriban al canal, y si les ha gustado la entrevista y han estado tan a gusto como yo, denle al like por favor, para que se pueda seguir reproduciendo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.